Preocupación en América Latina por el avance de la variante Kraken. Ante la detección de casos en países como Chile, Brasil y México, ¿qué es lo que espera América Latina frente a un avance de una variante que estaría ya hoy en día siendo la posible variante dominante en los siguientes meses? En una reciente publicación de este 15 de enero de 2023, un grupo de expertos hablaría sobre el riesgo de la variante Kraken para América Latina. El día de hoy compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Hoy día hablaremos sobre variante Kraken y su riesgo en América Latina. Un punto importante a considerar es que la detección de la variante Kraken, una variante originada en Estados Unidos a mediados de octubre de 2022, estaría causando preocupación por su rápido avance, en donde por ejemplo ya para Europa esta variante sería dominante en los próximos 2 meses, y según la OMS, para lo que significa la segunda semana de enero 2023, la variante Kraken ya representa una variante en 38 países. Ante ello, una reciente publicación haría un análisis del impacto que tendría la variante Kraken en América Latina. Según la publicación dada este 15 de enero de 2023, se mencionaría que la variante Kraken, la nueva variante de Omicron ya descubierta en Brasil, Chile e incluso México, será una variante que puede afectar a América Latina. ¿Qué es lo que se espera para ello? Una evaluación de expertos de la OMS habría mencionado que el linaje XBB 1.5 podría producir más casos de COVID-19 y lo más importante es que este impacto afectaría de una manera importante a América Latina. Tras su propagación por el planeta, el coronavirus ha evolucionado y habría dado lugar a diferentes variantes. Omicron es la variante de preocupación que tiene predominio exclusivo en la actualidad y las olas de casos de COVID-19 siguen siendo producidas en el mundo, impulsadas por diferentes linajes. Ahora los investigadores estarían en la mira de Omicron XBB 1.5, la cual también sería conocida como la variante Kraken. Ya se habría detectado pacientes de COVID-19 en Chile, en Brasil, y ¿qué podría pasar con América Latina? Kraken es el nombre de una criatura marina colosal de la mitología nórdica que emergía de las profundidades, atacaba barcos y devoraba a marineros. Pero algunos científicos usaron el apodo Kraken para ayudar a dar sentido a la sopa de variantes que implicó la circulación de Omicron. Ya se han detectado más de 650 linajes dentro de la familia Omicron. El linaje XBB 1.5 puede producir una nueva ola de casos en América Latina. En las personas que no se han vacunado adecuadamente, este linaje podría implicar más hospitalizaciones. Según Jeffrey Lazarus, quien es codirector del programa de infecciones víricas y bacterianas del Instituto de Salud Global Barcelona en España, indicaría cuál sería el riesgo de esta variante en el avance hacia América Latina. El grupo técnico consultivo por la OMS sobre la evolución del virus habría comunicado el riesgo sobre Omicron XBB 1.5, en donde se trataría de un sublinaje de XBB que a su vez es una recombinación de dos sublinajes de BA2. La recombinación implica que una persona fue afectada por estos dos sublinajes. Luego, esos sublinajes se replicaron dentro de esa persona y sus genes se mezclaron. Entonces se dio lugar a un virus híbrido, XBB, y finalmente apareció XBB 1.5. Entre fines de octubre pasado y el 11 de enero, se han reportado 5.288 secuencias de Omicron XBB 1.5, la mayoría de Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca. Actualmente la OMS indica que son 38 países que tienen la variante Kraken en su territorio. Las evaluaciones que estarían dando los expertos en relación a la variante Kraken en América Latina lamentablemente no son alentadoras. La falta de pruebas de diagnóstico y sobre todo de secuenciamiento genético podría conllevar a una detección tardía de esta variante en diferentes países en América Latina. Sin embargo, el punto más importante que estaría hoy en día preocupando a los expertos sería el nivel de vacunación que tiene América Latina.
América Latina no tendría en gran parte las vacunas bivalentes, que son vacunas que estarían mostrando cierta protección frente al avance de la variante Kraken, lo que significa que esta variante podría ocasionar una situación bastante complicada para esta región del continente. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. La investigación ya revela algo importante. Según la OMS, ya se encontrarían más de 5.800 secuencias genéticas de esta variante y prácticamente el número de países comprometidos se habría elevado a 38. Para el 15 de enero de 2023 se mencionaría que 38 países ya tendrían la variante Kraken. La situación preocupante para América Latina, en donde ya se detectó en Chile, en Brasil y sobre todo en México, llevaría a que la variante estaría afectando a las personas no vacunadas con dosis bivalentes de las vacunas COVID-19. Una situación en donde las vacunas bivalentes serían las vacunas de segunda generación que tendrían la mitad, el 50% de la cepa original de COVID-19 y el 50% antígenos de la variante Omicron, específicamente BA4 y BA5. Situación que en gran parte de los países en América Latina recién se estarían solicitando dosis bivalentes. En algunos países ya habría llegado la vacuna, pero no es de amplia distribución. ¿Qué es lo que esperan los expertos para América Latina en relación a Kraken? Lamentablemente una ola de contagios. Y sobre todo en las personas no vacunadas con dosis bivalentes, una ola de hospitalización y cuadros severos. Panorama incierto, panorama lamentablemente desalentador que podría tener América Latina en los próximos meses. Es muy importante que se debe hacer secuenciamiento genético, es muy importante seguir evaluando los casos COVID-19, pero sobre todo promover la vacunación con dosis bivalentes. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 15 de enero 2023, en donde ya un grupo de expertos hablaría sobre la situación de la variante Kraken en América Latina. Según la publicación, se estaría haciendo mención que la variante Kraken ya habría sido detectada en Chile, Brasil, México y el resto de América Latina estaría en un riesgo alto, dado que la variante estaría avanzando ya en más de 38 países y que lamentablemente los estudios habrían demostrado que las vacunas monovalentes no tendrían eficacia frente a esta variante. La investigación habría revelado que las vacunas bivalentes o vacunas de segunda generación mostrarían cierta eficacia y protección frente a los casos de variante Kraken. Sin embargo, esta situación sería preocupante para América Latina, en donde la gran mayoría de países en América Latina no contarían con dosis bivalentes de la vacuna contra COVID-19. Ante ello, los expertos indican que las personas no debemos bajar la guardia, debemos seguir con los protocolos de cuidados, pero sobre todo los países deberían estar acelerando la vacunación con dosis bivalentes ante la llegada de la variante Kraken para los siguientes meses. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de L_Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.